Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Muy buenas a todos, mis queridísimos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy. Otra vez más estamos aquí en Bernie Toys, vuestro canal del plástico allá donde los haya, y hoy quería hacer con vosotros un vídeo muy especial y que se trata nada más y nada menos de echar la vista atrás y ver con la perspectiva que nos da el tiempo cuáles han sido las mejores piezas que han caído en mis manos a mi colección durante el pasado 2022. Sí, ya sé que vaya a decir que aquí todo el mundo lo hizo el 31 de diciembre y el 1 de enero, sí, pero a mí me gusta ver las cosas con perspectiva, porque muchas veces creemos que hemos hecho las cosas bien o las hemos hecho mal y al final el tiempo es quien da y quien quita. Así que con todos vosotros os he traído mis mejores y peores grandes cagadas bajo mi punto de vista que han entrado a mi colección en este 2022. Bueno, aquellas piezas que al final las ves que aquello no va, pues bueno, mira, dentro de lo malo, lo menos malo es que, pues bueno, las puedas vender y hacer feliz a otro compañero en este coleccionismo plastiquero donde lo haya. Así que es mucho peor que pase una gran pieza por delante tuya y no puedas en ese momento comprártela, al hecho de pensar que estás equivocado y la vendes y bueno, aquí paz y después gloria, como suelo decir yo. Así que entre las peores o las piezas que menos me han agradado luego en mis manos, o por cualquier motivo que ahora os contaré, de este año pasado 2022, han sido, en primer lugar, el Rotom. El Rotom de Origins. No me ha gustado nada, no me ha gustado nada. Mira que prometía, pero de todas maneras es de esos vehículos que en Vintage dice, bueno, sí es el Vintage, pero tampoco me hace especial, no me hace especial ilusión. Así que adquirimos el Origins y la verdad que la caja preciosa, pero el vehículo un brillo demasiado brillante que parece un grillo cuando uno lo que está acostumbrado a ver es un Rotom comido de mierda, y los accesorios con esa dentadura, ese accesorio por arriba que parece el aroma de la Thermomix, no sé, no he acabado de verlo, así que ha sido una de las adquisiciones que vamos, es que ni ha calentado banquillo. La vendí y ya está, y aquí y después gloria, como suelo decir. Otra de las piezas que la verdad que eso ha sido un desastre han sido los últimos piratas de Playmobil que conseguí a primeros de 2022 y macho, ya no es el hecho de que sean feos como ellos solos, son feísimos, son tan feos que su madre en vez de darle la teta le daba la espalda. Muy feo. Es el hecho de la degeneración de los piratas en Playmobil. Una línea tan clásica, tan bonita y tan querida que vemos como está en manos de yo qué sé, está en manos. Así que los lancé. Me costaron hasta el dinero venderlos, sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Un tema que me gustaría tocar en especial y en concreto, cortito y al pie, la degeneración de los piratas de Playmobil. Así que déjamelo en los comentarios si quieres ver un vídeo específicamente de eso. Otra pieza que la verdad no se trata de que sea una pieza de las peores, que no lo es, ni muchísimo menos, sino con la que más desilusionado estoy desde que la adquirí a primeros del año 2022. El Cobra Wolf de G.I. Joe. Y diréis, Bernie, ¿qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? De un vehículo mítico de G.I. Joe. Sí, lo sé. Además, gracias a Dani Hermaguita, que le mando un beso enorme, conseguí el Cobra Wolf y el de estos de spoiler más baratos que he robado. Casi regalados. Los dos vehículos por 15 euros. ¿Cuál es el problema? El problema es que al Cobra Wolf le faltan ciertas piezas y que a día de hoy, un año después, todavía no he conseguido, ni por grupo de coleccionismo de G.I. ni nada, no lo he conseguido y la verdad que es una desilusión tremenda y no me gustaría tener que deshacerme de él, sinceramente, porque es un vehículo que me gustaba desde chiquitito,
pero claro, al no haberlo podido conseguir a día de hoy con su piloto o con la caja y tal, que ya al final voy a optar por eso, por buscar las cosas ya completas, porque buscar las piezas a veces es un auténtico calvario y esta es una de esas ocasiones. Así que vamos directamente, que no he hecho ni siquiera un top, pero sí os la voy a nombrar dejando las 3 mejores piezas al final de este vídeo. Hay un poco de todo y la primera que voy a nombraros es el castillo de Grayskull de la colección Master del Universo Origins. Un pedazo de pieza que además en Amazon cada vez está más barata para todos aquellos que no la tengáis, que bueno, hay muchísimas personas que la tienen, pero hay vida más allá de los grupos de WhatsApp y de Master del Universo y hay muchas personas que no la tienen y cada vez está bajando más de precio. Por ejemplo, en Amazon o en Trigatel, la tienda del pirata, cada vez están más baratos. Una pieza sensacional. Aquí en el canal, hace mucho tiempo, 2 años casi creo, tuvimos la oportunidad de verla gracias a mi amigo Alberto Lamas, al que le mando un fuerte abrazo, que nos grabó su castillo del Master del Universo Origins y lo vimos aquí en el canal. Pero, todavía no he hecho un vídeo específico del castillo de Grayskull Origins, del mío, dando mi opinión y mis pros y mis contras de dicha pieza. Así que si os apetece que lo haga, dejadlo también en la caja de comentarios. Una figura que escaseó mucho y que la verdad he tenido un golpe de suerte tremendo y que merece estar en este top, es Webstore del Master del Universo Origins. Tuve un golpe de suerte tremendo encontrándome a Webstore. Posteriormente me lo trajeron además los Reyes en un vídeo que visteis aquí en el canal de todo de la colección de Master del Universo Origins que se ampliaba, que fue justo después de Reyes Magos a principios del 2022. Así que de este figurón tengo la suerte de tener uno abierto y otro cerrado, siendo además aquella figura vintage que nunca me trajeron los Reyes Magos. Es uno de mis villanos favoritos, si no el que más. ¡Figura! Una pieza que estoy contentísimo y orgulloso de haber encontrado a finales del 2022 es nada más y nada menos que mi personaje favorito de Master del Universo, Fisto, en su primera versión fabricada en España. Tiene ciertas peculiaridades. Los colores, como podéis ver, por lo general son más claros que en otras versiones de Fisto. El acabado de la figura es en mate. Los músculos de las piernas están profusamente esculpidos. El puño lo tenemos en su versión plata. La cabeza es molde de cabeza dura. Y en lo que es la armadura de Fisto, marca Mattel Inc. 1983 y la figura marca Hong Kong. Si queréis revisar los Fistos que tenéis en casa de vuestra infancia y los Jitsu, porque en ambos se repite el patrón, que la primera versión de las figuras marca Hong Kong. Así que estoy muy contento de haberlo conseguido, porque tengo una historia un poco triste, y es que el Fisto que a mí me trajeron los Reyes Magos era el de la versión de la katana lila de Jitsu. Así que fue algo muy especial para mí, porque yo me quedé muy rayado cuando me tocó aquella katana, porque a mí me gustaba este espadote. Pero luego con los años me he enterado de que es una de las variantes más difíciles de conseguir. Es decir, yo tenía un tesoro sin saberlo. Como muchos de vosotros en vuestras casas os podréis sentir identificados cuando a lo mejor teníais un Skyglow que no os gustaba y acabó en la basura, y ahora con los años os habéis enterado de que es una gran figura muy cotizada. Pues lo mismo pasa. Ya he conseguido la figura, la primera versión del Fisto fabricado en España, marcado con los moldes de Hong Kong. Y bueno, uno de mis objetivos es conseguir la que está marcada Spain, que tiene el puño una versión más pequeñita, con la variante de la katana lila. Eso sería mi ilusión. Lo que pasa es que es muy difícil, porque los accesorios, como bien sabéis, es lo que más se pierde del Master del Universo. Dos figuras que estoy contentísimo y súper orgulloso de haber conseguido en este 2022 son, sin duda alguna, los ninjas más ninjas de todas las colecciones de juguetes vintage, que son Sombra, Strong Shadow y Ojo de Serpiente, Snake Eyes
de la colección de G.I. Joe Vintage Molde Arak, la que teníamos de chico, ¿para qué nos vamos a andar con pamplina? Siempre quise tenerlo de pequeño y era tan mi ilusión. Me acuerdo de jugar con mi amigo Curro y con mi amigo Juanma con estas versiones de estos muñecos y siempre era mi ilusión haberlos tenido. Me quité la espina con la otra versión de Sombra que salió posterior, que era ya, no era Cobra, era G.I. Joe, y el Ojo de Serpiente posterior, que la verdad que bueno, eran un poco el premio de consolación. Este año de forma muy seguida los pude conseguir completos, que es lo más difícil de los Joe, y la verdad que estoy súper orgulloso. Es una figura que me encanta, a las imágenes me remito. Una super pieza de la colección Star Wars Vintage de los años 80 es el precioso Max Rebo de la Max Rebo Band, el elefantito azul que sale en las películas de la trilogía clásica y que me regaló en Semana Santa mi querido Adrián Orozco, junto con el jefe Chirpa de los Ewoks, que lo tengo aquí detrás, los tengo ya los dos detrás mías, y que son dos figuras de su infancia de Star Wars. A él no le tiene tanto cariño como yo a Star Wars, él sabe que sí, que yo le tengo mucho cariño, que me encanta Star Wars, y vino a Córdoba, nos conocimos, echamos un día fabuloso y me las regaló. Yo ya sabía que Max Rebo era una pieza bastante complicada de Star Wars, me callé como un zorro, Adrián, te quiero, un besito muy grande, tío. Pero luego amigos míos que le pegan a Star Wars de tacón me lo dijeron, vaya regalo, vaya pedazo de regalo que te ha hecho el colega Adrián. Sí, estoy muy contento, lo tengo aquí, además lo tengo un poco como fetiche de la buena suerte al bueno de Max Rebo y la verdad que contentísimo, piezón sin esperarlo. Yo no esperaba que viniera a mí, pero vino. Al igual que el He-Man Espada Luminosa sin planteármelo, porque yo no me quería meter en ese mercado de esos precios, ni muchísimo menos, vino más barato que robado. Skeletor Ojo de Fuego. Figurón de los Masters del Universo, una versión del Señor de la Destrucción brutal y que ya tuvisteis la oportunidad en el mes de mayo de ver el vídeo aquí, Bernie Toy, os lo dejaré por aquí para que le deis Bernie Love de cómo restaurar a Skeletor Ojos de Fuego. Gran vídeo con la colaboración inestimable de mi amigo Manu Robles. Fuerte abrazo, tío, que te aprecio un montón y lo sabes. Y con la ayuda inestimable de mi amigo Mark, que también le mando un abrazo muy grande para tener esta joyita emblistada con su acrílico y tal. Sé que es repro, no me importa, pero dos joyas de este calado tienen que estar. Chapo, presentar. Skeletor Ojo de Fuego forma parte del trío, del podio, el number 3. El number 3 es Skeletor Ojo de Fuego. Pero en el número 2, una pieza que gracias a un chivatazo de mi amigo Adrián Orozco, ahora sí que te mando montones de besos, pude conseguir en verano de 2022. Fue un golpe de suerte de estar en el momento apropiado y esto que te pillas con algo ahorrado para gastártelo en muñecos, en conseguir la Cueva del Terror con caja española completa, con marioneta incluida de nuestros queridos Masters del Universo. Un playset brutal, que nada más que la caja, nada más que tener la caja en español Masters del Universo, vale todo lo que te pidan. Pero no es el caso, porque es que encima me salió hasta barato, que es lo que a mí me gusta. Eso es lo que más me motiva, ahorrar el eurito. Así que gran pieza, que una pieza seria, ¿eh? Esto aquí eleva los estándares de calidad. Así que contentísimo de tener la Cueva del Terror, que a día de hoy es el número 2 de las mejores piezas de mi colección. Y atención a todos, porque redoble de tambor, viene el número 1. ¿Quieres verlo? Suscríbete a Bernie Toys, dale a la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba el vídeo del número 1.